Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Boa Hancock, para proteger a sus compañeras y para estar cerca de Luffy, podría unirse a los Sombrero de Paja, y lo más increíble sería la reacción de los compañeros de Luffy ante ese evento, y eso lo veremos en el video de hoy. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Gente, creo que si realmente miramos dentro de lo que hace que Zoro sea Zoro, lo primero que aparece es que, en el fondo, él es un escudo andante. No es solo espada, no es solo fuerza, es ese tipo de persona que miras y entiendes que, si Luffy flaqueara algún día, Zoro ya estaría de pie en su lugar, pero no para tomar su lugar, eso jamás, solo para mantener viva la llama, hasta que el capitán regrese. Eso queda muy claro en el capítulo 485, cuando se arrodilla y le suplica a Kuma que perdone a Luffy y se lo lleve todo a él en su lugar. No fue solo lealtad, fue proteger un sueño que no era suyo, porque él entiende lo que significa tener a alguien que cree en ti al punto de cargar con tu dolor. Entonces, cuando metemos a Boa Hancock en esta ecuación, una figura que, aunque poderosísima, se mueve casi exclusivamente por un amor que flota entre el encanto y la obsesión, es imposible no pensar que Zoro, como mínimo, sospecharía. No por desprecio, sino por principios. Tal vez no lo expresaría al principio. Zoro no es del tipo que muestra mucho, pero sí es del tipo que observa en silencio. Y si lo que viera empezara a dañar el equilibrio de la tripulación o amenazar la independencia de Luffy, creo que no dudaría en actuar. Es esa cosa. Zoro es directo, pero no impulsivo. Es estratégico de una manera casi salvaje. Huele los problemas antes de que lleguen. Y si Boa Hancock intentara infiltrarse en la banda, diciendo que quiere ayudar, pero en el fondo solo quiere estar cerca de Luffy, creo que lo notaría de inmediato. Quizá incluso la dejaría estar al principio, observando, probando, porque, siendo justos, Hancock es poderosa. Derrotó a varios marines con un chasquido de dedos y convirtió personas en piedra como si estuviera jugando. Y Zoro respeta la fuerza. Nunca ha sido de subestimar a un oponente. Sabe cuándo está ante alguien peligroso, pero el problema no sería su poder, sino la dirección de ese poder. Y ahí es donde entra el dilema. ¿Está aquí para sumar o está aquí para distraer? ¿Quién sabe si Zoro empezaría a cuestionarse eso con cada pequeño gesto de Hancock? Porque, a diferencia de Sanji, que con seguridad estaría babeando a sus pies desde el primer minuto, Zoro no se deja llevar por la apariencia ni por el encanto. Eso queda clarísimo en el capítulo 213, cuando se enfrenta a Bon Clay. Incluso cuando el enemigo usa trucos, disfraces y escenas emocionales, Zoro se enfoca en lo importante, la intención detrás de la acción. Él lee la energía de las personas. Si Hancock empezara a tratar a Luffy como una figurita preciosa, ofreciéndole mimos, intentando protegerlo de todo, quizás empezaría a sentir que eso no es amor, es control disfrazado. Y para alguien como Zoro, eso es inaceptable, porque si hay algo que Zoro valora por encima de todo, es la libertad de ser quien uno es, incluso en medio del caos, la libertad de elegir su propio camino, de caer y levantarse solo. Él mismo lo dice cuando lucha contra Ryuma en Thriller Bark, capítulo 467, cuando sostiene la espada Shusui en las manos. Entiende que la fuerza real no es solo corte, es convicción. Y si Hancock quisiera unirse a la banda con la convicción equivocada, movida por un deseo de posesión y no por un propósito, él lo sentiría como un ruido. Ahora tal vez, solo tal vez, las cosas se calentarían de verdad cuando Hancock intentara interferir en las decisiones de Luffy. Porque eso, para Zoro, es una línea roja. Eso es personal. No habla mucho, pero cuando Luffy decide algo, aunque sea una locura, él lo respeta, siempre lo ha respetado. Incluso cuando no estaba de acuerdo, como en Alabasta, cuando Luffy quiso enfrentarse a Crocodile de frente, incluso después de haber perdido feo. Zoro pudo haber dicho que era un suicidio, pero no lo dijo, confió. Y si Hancock, aunque con las mejores intenciones, empezara a intentar convencer a Luffy de que no necesita luchar, no tiene que arriesgarse, yo puedo encargarme de esto por ti, Zoro tal vez vería eso como un intento de desarmar al capitán, y eso no lo aceptaría en silencio. Hay que recordar que Zoro no es solo el primer oficial de la banda. Él es el freno y el acelerador. Cuando Luffy está a punto de hacer algo demasiado impulsivo, Zoro es el único que tiene el valor de traerlo de vuelta a la realidad. Pero cuando Luffy decide que irá hasta el final, Zoro es el primero en decir, entonces vamos juntos. Él es el equilibrio. Y Hancock, a pesar de todo su poder, está desequilibrada emocionalmente. Eso no es una crítica, es un hecho. Perdió el rumbo por culpa de Luffy. Se enamoró de alguien que no la ve de forma romántica. Y aún así, mueve el mundo por él. Es
hermoso? Tal vez, pero también es peligroso, porque quien ama demasiado a veces no mide el peso de sus actos, porque los sombrero de paja son una familia, pero también un sistema que funciona en base a la confianza mutua, y cada uno ahí tiene su espacio bien definido. Nadie necesita ser mejor que nadie. Sanji cocina, Usopp inventa, Franky construye, Brook anima, Chopper cuida, Robin observa y protege, Nami traza el rumbo, y Luffy vive en el centro de todo eso, con una sonrisa tonta y un instinto casi animal. Cuando alguien nuevo llega, ese equilibrio se pone a prueba. Siempre ha sido así. Lo vimos con Franky, allá en Enies Lobby, cuando tuvo que ser vencido antes de ser aceptado. Lo vimos con Brook, en Thriller Bark, cuando tuvo que mostrar quién era de verdad. Lo vimos incluso con Jinbei, que siendo un tritón legendario, tuvo que esperar el momento justo. La entrada de Hancock, si fuera movida solo por el deseo de estar cerca de Luffy, tal vez sería como una llave intentando forzar una cerradura equivocada. No por mala intención, sino por desajuste. Y quien sentiría ese desajuste de forma inmediata sería Nami. No porque sintiera celos o rivalidad, porque Nami no es ese tipo de personaje, sino porque entiende a Luffy de una forma distinta. Ella lee su humor, sus silencios, sus sonrisas, sabe cuándo está incómodo, incluso si él dice que todo está bien. Y si Hancock empezara a asfixiar a Luffy con cuidados, tal vez Nami sería la primera en llevarlo a un lado y preguntarle: ¿estás bien de verdad? Porque Nami sabe que Luffy es como el viento, no puede ser atado, y si alguien lo intenta, incluso con amor, él empezará a perderse. Tal vez no lo note al momento, pero se volverá más callado, menos impulsivo, menos Luffy. Chopper tal vez no lo notaría de inmediato. Vería a Hancock como alguien increíble, poderosa, con un aire de realeza, pero poco a poco quizá empezaría a notar que Luffy estaba más cansado, menos espontáneo, y ahí comenzaría a preocuparse, porque para Chopper, la salud emocional de la tripulación es tan importante como la física, y Luffy para él es más que un capitán, es un hermano mayor, un héroe, un ejemplo de fuerza bruta y bondad infantil. Si Luffy empezara a dudar, Chopper lo sentiría, y aunque no lo entendiera del todo, tal vez se acercaría a Zoro en silencio, intentando descubrir si él también estaba viendo lo mismo. El Sanji, por otro lado, sería un problema aparte, porque caería en los encantos de Hancock desde el primer segundo. No solo caería, se desmayaría, literalmente. Sería incapaz de ver cualquier error en ella, al menos al principio. Todo lo que ella dijera parecería correcto, todo lo que ella hiciera perfecto. Pero Sanji también es un estratega. Cuando el encanto pasara un poco, tal vez comenzaría a pensar de forma más racional, y cuando notara que Luffy estaba menos libre, menos alegre, tal vez se obligaría a Hinata a admitir que la belleza y la intención no siempre van de la mano. Y ahí, tal vez, comenzaría a hablar con Nami, porque los dos tienen esa conexión silenciosa. Entienden cuando algo está fallando. Robin, ella sí, creo que lo notaría todo desde el principio. No diría nada, no sería directa, pero observaría con esa mirada suya, siempre tranquila, siempre amable, pero con fondo de cálculo. Robin ve patrones, conspiraciones, redes invisibles, y si viera que Hancock estaba intentando moldear a Luffy a la imagen de un príncipe protegido, tal vez comenzaría a archivar eso mentalmente, y si algún día fuera necesario, hablaría, con precisión, sin emoción, como quien ya ha visto el mundo caer muchas veces y ha aprendido a reconocer los primeros temblores. Usopp tal vez estaría dividido, tiene un respeto gigantesco por Luffy, pero también tiene un miedo crónico a todo lo que es intenso, y Hancock es intensa. Tal vez no sabría cómo actuar, tal vez intentaría quedarse de su lado, tratando de evitar conflictos, pero al mismo tiempo comenzaría a extrañar la risa de Luffy, las explosiones repentinas de alegría, las ideas absurdas. Si eso comenzara a desaparecer, Usopp sentiría que algo no estaba bien, y tal vez incluso iría hacia Franky, porque Franky es, en la práctica, quien mantiene la cordura del barco. Él ve todo con los ojos de un constructor. Si una estructura empieza a temblar, la escucha antes que los demás, y Hancock, a pesar de ser poderosa, tal vez estaría vibrando en la frecuencia equivocada para esa convivencia. Brook tal vez intentaría romper la tensión con bromas, pero incluso él, en el silencio, notaría el cambio, porque Brook es música, y la música cambia cuando un instrumento nuevo entra sin saber el tono correcto. Escucharía la incomodidad en la risa de Luffy, en las pausas entre los gritos, en las noches en las que Luffy durmiera menos, porque si hay algo que Brook entiende, es el tiempo. Estuvo solo durante décadas, sabe cuando alguien está tratando de resistir por dentro, y ahí, tal vez, llegaríamos al punto más delicado, el propio Luffy. Luffy tal vez no notaría nada al principio, es simple.
Ingenuo incluso. Cree que todos los que lo quieren están allí por el bien. Y Hancock realmente lo quiere. Mucho. Pero lo quiere de una manera que exige reciprocidad. Aunque ella diga que no. Espera que Luffy la vea como mujer, como compañera, como algo más. Y Luffy no lo ve. Y tal vez nunca lo vea. Porque Luffy no entiende ese tipo de amor. No ve el romance como los demás. Ve personas. Y lo que lo mueve es la libertad de ser quien es. Si Hancock empieza a patalear por no ser notada, si empieza a exigir presencia, mirada, exclusividad, tal vez Luffy sienta una incomodidad que no sepa explicar. Tal vez empiece a volverse más callado, más cerrado, no por miedo, sino por duda, y eso sería el inicio de la implosión. Y Zoro lo sentiría todo, como siempre lo ha sentido. Y quién sabe, un día, tal vez llamaría a Luffy para hablar, solos, en la cubierta, de noche, cuando el mar está tranquilo. Tal vez Zoro diría: capitán, ¿todavía eres libre? Solo eso, porque Zoro no da sermones, solo pregunta lo que debe ser preguntado. Y tal vez Luffy respondería: claro que sí, pero con un tono vacilante. Y Zoro entendería que no, que algo ha cambiado, que alguien está tratando de moldear el viento. Y entonces, tal vez, iría directamente hacia Hancock, sin levantar la voz, sin amenazar, solo para decir: ¿quieres estar aquí para protegerlo o para guardarlo? Porque son cosas diferentes. Proteger es seguir juntos, guardar es encerrar. Y si su respuesta fuera equivocada, Zoro tal vez sacaría la espada, no para usarla, sino para recordar. Porque la espada de Zoro no es solo un arma, es un símbolo. Corta mentiras, intenciones equivocadas, caminos torcidos. No necesita salir de la vaina para ser escuchada. Y Hancock entendería que, en esa tripulación, Luffy es el sol y Zoro es la sombra que no deja que nadie apague ese brillo. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!